Y llegamos al episodio 100, un número bastante redondo para un podcast como este, lleno de misterio, leyendas, historia y otros temas similares. Para celebrarlo he querido dejarte un episodio más extenso de lo normal, donde alternaremos contenido nuevo y los 5 episodios más escuchados de Gargantúa. Como ya te adelanté al final del último episodio, el nuevo contenido de este especial de hoy se relaciona con la web que acaba de lanzar el Pentágono para que nosotros mismos reportemos avistamientos de ovnis. Imagino que con la intención de mantener una información a tiempo real de los posibles avistamientos, por un lado, y la de satisfacer el hambre de muchos ufólogos y ufólogas en su documentación sobre los objetos volantes, por el otro. Pero antes de comenzar, quiero dejarte con el 5º episodio más escuchado de Gargantúa. Es el episodio 82, donde te hablé de Napoleón y de la noche misteriosa que pasó en solitario dentro de la pirámide de Keops, en Egipto. Si hay un personaje histórico que despierta tanta admiración como repudio, ese es Napoleón Bonaparte. Su figura será recordada en los próximos tiempos de nuevo por el cine, y entonces nos acordaremos de su excelente constancia y pulcritud en pos de conseguir lo que se proponía. Porque debemos admitirlo, Napoleón tenía un poco de Alejandro Magno y eso que tantos emperadores a lo largo de la historia han querido realzar en su personalidad: la obsesión por el poder y las ansias por someter a los territorios ajenos. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte de los misterios que rodean la figura de Napoleón, de su noche en la pirámide de Keops, de los secretos sobre su personalidad, de varias anécdotas sobre su vida y de la enigmática muerte que lo envolvió. Todo el mundo debe saber que Napoleón nació en la Francia de 1769 y que su popularidad surgió a partir de la Revolución Francesa. Fue, por tanto, un revolucionario, pero también un político y gran emperador de los franceses durante más de 10 años a comienzos del siglo XIX. No me detendré mucho en su biografía, ya que se puede consultar con facilidad en los anales virtuales que tenemos en Internet. Pero sí debemos recordar que sometió a gran parte de Europa durante su mandato como general militar francés. Murió exiliado en la isla de Santa Elena en 1821. Pero retrocedamos en el tiempo hasta 1798 y viajemos hasta Egipto, donde Napoleón desembarcó para progresar hasta Oriente con miles de sus soldados. Se cuenta que la noche del 12 de agosto se introdujo en una cámara secreta de la pirámide de Keops para experimentar lo mismo que ya hiciera Julio César: dormir solo en la tumba del faraón. Cuando logró salir de la pirámide a la mañana siguiente y después de pasar 7 horas dentro, tenía el rostro pálido y aterrado. Sus hombres, al verlo, le preguntaron cómo había pasado la noche. Él respondió diciendo: «Aunque os lo contara, no me ibais a creer. Desconocemos a día de hoy qué le ocurrió al emperador francés». Sobre las anécdotas y curiosidades sobre su vida quiero destacar algunas. Se dice que medía menos de 1,70 m. Fue exiliado 2 veces y a 2 islas diferentes, a Elba y a Santa Elena, que era obsesivo con algunos comportamientos, que sufría fobia a los gatos, que llevaba veneno por si lo capturaban y no quería que lo hicieran vivo. Fue emperador por autoproclamación.
En sus retratos se disponía con una mano escondida en la chaqueta porque trataba de imitar a los grandes romanos. Llamó a su caballo favorito Marengo, por una victoria militar en aquella ciudad de Italia. Su derrota en la batalla de Bailén en Jaén fue el comienzo de su debilidad militar, y eso ocurrió en 1808. Sobre todo después de decir que el ejército español era el peor de toda Europa. Este es un ejemplo de no subestimar a tu adversario y de cura de humildad en toda regla. Posteriormente quedó tocado en su mayor derrota con la batalla de Waterloo. Pero dejemos atrás estas curiosidades que pueden o no ser ciertas del todo y recojamos algunos aspectos de su personalidad, rasgos que hicieron del general francés todo genio y figura hasta su sepultura. Ya os he contado que era obsesivo, pero también se afirma que tenía un perfil psicológico más cercano a la crueldad y agresividad que a la justicia común. No son pocos los escritos que los retratan como alguien dominante, líder desafiante y empecinado en conseguir todo lo que perseguía, donde algunos historiadores ven algo positivo como la constancia. Otros lo ven como un peligroso carismático que usaba todos los recursos para fundar un nuevo imperio francés por el mundo conocido. Quiero terminar este episodio hablando sobre su muerte, y es que todo hace pensar que Napoleón fue envenenado en la isla de Santa Elena, donde vivió sus últimos días. En los primeros estudios de su autopsia se concluyó que había muerto por cáncer de estómago, pero después se halló restos de arsénico en su cuerpo. Actualmente no es posible determinar su final, ya que hay quienes ven un homicidio en toda regla por envenenamiento y otros una enfermedad terminal en su estómago. Sea como fuere, las últimas palabras del emperador francés fueron en este orden: Francia, el ejército, Joséphine. Se le dio sepultura en la misma isla de Santa Elena en 1821, pero su deseo era ser enterrado a orillas del río Sena, por lo que 20 años más tarde sus restos fueron trasladados al monumento histórico de los Inválidos en París. Allí descansa el emperador de Francia hasta el día de hoy y donde es posible visitarlo. Ya lo han hecho miles de personas desde que fuera trasladado en 1841. Y ahora sí, quiero seguir hablando de la web del Pentágono, que por cierto aún está en construcción. Su dirección al escribirla en un navegador de internet es sencilla: www.aaro.mil. En ella encontraremos con un fondo negro varias categorías, entre las que destacan las estadísticas de los avistamientos que se han producido hasta ahora o la clasificación y funcionamiento del proceso de avistamiento. Por supuesto, ahora mismo solo se encuentra en inglés. Y ahora llega el momento de recordar el cuarto episodio más escuchado, que no es otro que el episodio 94, sobre el polo sur de la Luna y los aterrizajes que se han intentado en los últimos tiempos hasta que la India lo ha logrado con éxito. Tengo que reconocerlo, India me ha sorprendido. Ser la primera potencia mundial en llegar y asentarse en el polo sur de la Luna era algo impensable, al menos para mí, y más después de que la todopoderosa Rusia fallara en su intento por lograr lo mismo unos días antes. Quizá no sea un gran hito después de que los americanos pisaran nuestro satélite con sus propios pies,
Pero no debemos olvidar que esto supone la carrera por obtener agua de la Luna y todos los misterios y secretos que ello conlleva. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero contarte de la importancia que trae consigo el logro de la India en la exploración del espacio y otros momentos que podrían ser históricos en un futuro muy cercano. Pero comencemos con un repaso de los países que están ahora mismo en la carrera. Son Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. De todos estos países debemos tener en cuenta y destacar las agencias privadas como la japonesa iSpace o SpaceX de Elon Musk. De todos es sabido que las nuevas tecnologías están permitiendo reducir costes de producción y cuando las agencias aeroespaciales se ponen manos a la obra, podemos presenciar momentos como los vividos en los últimos días. El caso de la India, pese a sorprendente, es el tercer intento de un país por tocar el satélite en el Polo Sur, donde los científicos creen que hay abundantes masas de hielo, como ya te conté en el episodio 34 de este podcast. Japón en abril de este mismo año y Rusia hace unos días fracasaron por conseguir lo mismo que con éxito ha logrado la India. La Luna siempre es el primer paso de la humanidad por alcanzar el espacio infinito. Es el lugar o salto de lanzamiento para encontrar vida extraterrestre y demás fantasías que muchas veces hacen olvidar que algún día necesitemos un planeta de recambio. Si realizamos una referencia histórica, no debemos olvidar que fue la URSS quien, como primera potencia, alunizó en la Luna sin tripulación, pero llegó primero allí y es algo que no podemos obviar. Ocurrió en 1966 con una sonda llamada Luna 9, que logró posarse por primera vez en un lugar fuera de nuestro planeta. Y ya te digo que no solo alunizó, sino que pudo enviar fotos y otros datos durante días posteriores. 4 meses después, Estados Unidos repitió la hazaña con su misión Surveyor 1. Tuvimos que esperar unas décadas más tarde para ver que otro país diferente llegaba a la Luna. En este caso, China, con su misión Chang'e 3. Y solo hace 3 días, India se convirtió en el cuarto país en llegar con su nave Chandrayaan 3. Este éxito permitirá al país asiático poder recoger muestras y estudiar la geología del lugar en el Polo Sur. Todo esto con la mira puesta en una posible y futura habitabilidad del ser humano fuera de la Tierra. Sin embargo, hay que quitarse de la cabeza y tener siempre presente que solo se podría vivir en la Luna mediante una base estanco, una base de exploración con la firme visión de partir hacia Marte en la década de 2030. En este sentido, la explotación lunar tiene como candidata principal a la propia NASA con su proyecto Artemis, donde también participa la Agencia Espacial Europea. El proyecto Artemis tiene varias fases y el año que viene, 2024, lanzará su primer vuelo tripulado, como ya te conté en el episodio 40 de Gargantúa. El hecho de que los Estados Unidos de América hayan llevado a una tripulación ya a la Luna, aunque hay quienes siguen pensando que esto nunca ocurrió, y esté muy cerca de lograrlo de nuevo en un futuro cercano, deja a la potencia norteamericana muy en cabeza de la conquista de nuestro satélite natural. De momento tiene grandes competidores y no sabemos qué ocurrirá con las agencias privadas. De estas habrá que hablar otro día porque hay mucha tela que cortar. Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson mantienen una disputa por conocer el espacio exterior que no habría que perderse.
Pero dejemos a un lado las agencias privadas y vayamos un poco más allá, pues si bien es cierto que al ser humano le han fascinado las estrellas y los objetos celestes, no ha sido hasta bien entrado el siglo XX cuando se ha puesto manos a la obra, teniendo en cuenta demasiados riesgos y también demasiado dinero. Luego está el eterno debate moral y político-económico de que el ser humano todavía no ha aprendido a cuidar de su planeta y quiere ir a otro con la intención de hacer lo mismo. Los defensores de la exploración espacial aseguran que ir al espacio supone un gran paso para conocer la propia existencia, y los detractores señalarán las grandes sumas de dinero y gasto cuando tenemos otros problemas que resolver en nuestro propio planeta. Muchos ven a la Tierra como una fuente de recursos que tarde o temprano se agotará, por lo que se hace necesario y obligatorio entender las misiones espaciales. El sueño de encontrar vida extraterrestre también supone una meta mucho menos realista en la exploración espacial. Incluso el SETI, la Organización por la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, ya ha lanzado un proyecto de simulación llamado A Sign in Space, una señal en el espacio, que pretende prepararnos ante la recepción de un mensaje alienígena. Esta simulación lanza un mensaje desde Marte hasta nuestro planeta para que, por primera vez, podamos ser capaces de decodificar un mensaje extraterrestre. Aquí que cada uno opine sobre la utilidad de la simulación, pero ya hay quienes vaticinan un primer contacto real alienígena en 2029. Continuemos con la web de reporte de avistamientos del Pentágono, estamento oficial dicho sea de paso, y donde quiero hablarte del contenido más jugoso e interesante que he encontrado en esta plataforma. Es el de los casos reportados hasta ahora, justo en la parte inferior de la web, y donde se observan imágenes y vídeos de los avistamientos. Quizás sea el contenido más llamativo y la razón, junto al formulario de avistamiento, por la que podemos visitar este sitio de internet. Pero aparquemos la web del Pentágono de nuevo por unos minutos y viajemos hasta el episodio 92, que ha sido el tercero más escuchado y donde te hablé del incidente Tunguska, un evento sucedido en Siberia hace muchos años y que aún no tiene explicación. Si te lo perdiste y aún no lo has escuchado, espero que lo disfrutes ahora. Aquella mañana me levanté bien temprano para llevar agua desde los pozos al granero, con el fin de que el ganado tuviera agua para todo el día. Cargado con uno de los cubos, llegué hasta la puerta del lugar donde descansaban los animales, pero justo antes de entrar, una luz tan fuerte como el sol se coló por el rabillo de mi ojo derecho. Se me cayó el cubo del susto y me di la vuelta para ver de qué se trataba. Entonces contemplé que el cielo se había partido en dos hacia el norte de donde estaba y una bola de fuego descendía hasta los confines del horizonte. No pude moverme del pánico que tenía. Aquella bola de fuego se expandió tanto que sentí un fuerte calor y que me abrasaba todo el cuerpo. Aunque me hallaba lejos de aquel fuego, comprobé que mis manos se quemaban y también mis pies y toda mi cara. Entonces un estridente sonido llegó hasta mis oídos, dejándome sin sentido en medio del fuerte calor y me desplomé contra el suelo. Cuando me desperté, un aire caliente rodeaba toda mi granja y las ventanas del granero se habían roto.
Minutos más tarde observé que mis vecinos y sus casas habían corrido la misma suerte. Este relato que te acabo de contar bien podría corresponder a cualquier lugareño que vivió el incidente Tunguska. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte de un evento que tuvo lugar en la región de Tunguska, en Rusia, en el año 1908 y que aún hoy día sigue sin aclararse. Pero quiero explicarte por qué sigue siendo un misterio y los resultados de las últimas investigaciones. El 30 de junio de 1908 tuvo lugar, muy cerca del río Tunguska, en Siberia, una gran explosión. Los investigadores defienden que dicha explosión tuvo la fuerza de cientos de bombas atómicas y de aquí se obtiene el primer misterio. Si la explosión fue similar a la que producen cientos de bombas atómicas, no se observan daños en kilómetros a la redonda, consecuentes o semejantes a los que producirían las bombas creadas por Oppenheimer casi 40 años después. Pero sigamos con detalles del incidente. Según se recoge en las crónicas, los habitantes del lugar, a eso de las 7 de la mañana, observaron una fuerte luz azul y roja tan reluciente como el propio sol. Los testigos de aquel fenómeno aseguraron entonces escuchar un estruendo parecido a varias explosiones y como aquella bola de fuego o luz extraordinaria se agitaba al norte de la región. Lo más sorprendente y que constata el segundo misterio del incidente es que no se investiga el caso hasta años más tarde. Fue el mineralogista soviético Leon Kulik el encargado de investigar el evento, viajando hasta el lugar de los hechos con una expedición. Al ver los daños, tuvo claro que todo se debía a la caída de un gran meteoro o un asteroide que había quebrado la atmósfera y destrozado los bosques que descansaban junto al río Tunguska. Pero un tercer misterio llegó a los pocos días de investigación, cuando llegaron hasta el centro o epicentro de la explosión buscando el cráter. Para sorpresa de toda la expedición, no había ningún cráter en el lugar indicado, solo algunas hectáreas de arboledas chamuscadas aún en pie. Eso sí, aquellas arboledas parecían haber sido derribadas siguiendo un patrón circular, desde un punto central hasta llegar a bordes exteriores de un diámetro gigantesco. Las investigaciones continuaron una década después, sobre todo para hallar restos del supuesto asteroide. Y de aquí el cuarto misterio. No se han encontrado hasta la fecha los restos de ningún asteroide, ni en aquella época de expediciones soviéticas, ni hasta ahora. Desde ese momento, las hipótesis se dirigieron hacia una explosión de un meteoro que se volatilizó en el aire justo antes de tocar tierra, y que la explosión radial en la zona no se dio tocando, como ya digo, la tierra, sino creando una onda expansiva de fuego para talar y chamuscar las arboledas. Las expediciones se sucedieron a lo largo de los años 50 y 60, no concluyéndose nada en firme, aparte de hallar restos de metales que podían provenir del espacio. Ya en los años 90, nuevos estudios determinaron que había restos cósmicos en la resina de los árboles, pero esto no es aceptado por toda la comunidad científica, como tampoco lo es que a finales de esta década de los 90 se
viera a un lago cercano como el epicentro y supuesto cráter del impacto, por lo que no hay nada concluyente. Más de 100 años después, no es posible dar una explicación a lo ocurrido en el incidente, pero déjame decirte que un último estudio llevado a cabo por la Oxford Academy y publicado en la prensa de la Real Sociedad de Astronomía tiene o puede tener la respuesta a lo sucedido. Dicho estudio defiende que un gigantesco meteorito de hierro pasó muy cerca de nuestro planeta, sin impactar, causando la devastación en esta región de Siberia. Debemos dar gracias, si esto fue así, de que aquel meteorito nunca llegara a impactar. De otro modo, las consecuencias hubieran sido catastróficas. Ignoro qué herramientas teníamos a principios del siglo XX, cuando ocurrió este incidente, para observar posibles impactos de asteroides y meteoritos en nuestro planeta, pero quiero pensar que ahora sí estamos preparados. Es decir, si el último estudio lleva razón y un meteorito como este volviera a rozar la Tierra en similares circunstancias, ¿lo hubiéramos previsto? ¿Estaríamos preparados si en vez de en la casi despoblada Siberia rusa cayera en una gran población? Me gustaría pensar que sí, o al menos es lo que nos lleva a confiar tras observar la órbita de algunos asteroides como el asteroide Apophis, un objeto rocoso de grandes dimensiones que fue detectado en el año 2004 y considerado hasta 2006 como muy probable de chocar contra la Tierra en el año 2036. Actualmente, la NASA cree que hay muy pocas posibilidades de que esto realmente ocurra. Quizá tratemos este asunto en otro episodio, pero por hoy ya es suficiente. Por cierto, cada 30 de junio se celebra el Día del Asteroide, por lo que ocurrió en el año 1908 en Tunguska. El formulario de reportes de avistamientos en la web de AARO.mil todavía no está listo, pero ya nos podemos hacer una idea de que podremos contribuir con nuestro conocimiento global a la posibilidad de informar sobre fenómenos celestes que no tienen explicación. En la plataforma existe un botón para comenzar a describir nuestro avistamiento, pero aún se haya deshabilitado. El segundo episodio más escuchado de Gargantúa hasta la fecha es el 84, sobre la última hora de testimonios que ofrecieron altos cargos militares en el Congreso de los Estados Unidos hace menos de 2 meses. Aquí lo tienes. En este episodio express o episodio de última hora de Gargantúa, quiero hablarte de una noticia que ha saltado a los medios, sobre todo en el día de hoy, porque ayer en el Congreso de los Estados Unidos, 3 altos cargos militares, o mejor dicho, 3 ex altos cargos del ejército de los Estados Unidos, declararon bajo juramento ante el Congreso un asunto muy relacionado con los extraterrestres o los ovnis, los objetos volantes no identificados. Ellos 3 son Grush, Ryan Graves y David Fravor, y los 3 dan detalles que os voy a dar a continuación que a mí me han parecido alucinantes. Uno de ellos dice que se tiene constancia de que en algún lugar de Estados Unidos hay ovnis guardados, es decir, hay naves o restos de vehículos alienígenas o extraterrestres. Un segundo militar, otro de ellos, pues
se cuenta que en esas naves se han encontrado restos biológicos, es decir, se han encontrado restos no humanos de una especie diferente a las que hay en la Tierra. Esto pues me deja más perplejo aún, porque no solo lo que dice el primero, que es que se custodian naves de fuera de la con origen de fuera de la Tierra, sino que además hay constancia de restos biológicos hallados en esas naves. Y un tercero apunta la dirección que siempre se ha dicho de que hay encuentros constantes con ovnis. Esto lo dice uno de esos militares que era piloto en la Fuerza Aérea Estadounidense. Esto es llamativo, no es algo nuevo, ya que en los foros de ufología y en asociaciones que se dedican a contar avistamientos o posibles fenómenos con ovnis, pues es algo que siempre se ha dicho. Pero aquí lo llamativo de todo, lo interesante, es que por primera vez 3 altos cargos, o mejor dicho, 3 ex altos cargos, bajo juramento, han dado su testimonio fidedigno y verídico para ellos de algo que les ha ocurrido en el Congreso de un país como es los Estados Unidos de América. A partir de aquí ya sabemos que la NASA concluyó hace poco que le faltaban datos y conocimientos para dar alguna conclusión fehaciente o lógica para dar fe o para decir que los ovnis o la vida extraterrestre es cierta. Entonces eso es lo que sabemos de la NASA, que a la NASA le faltan datos o conocimientos para decir algo concluyente respecto a todo esto. Pero eso sí, ayer, día 26 de julio, estos 3 militares dijeron con su testimonio algo muy llamativo por primera vez. Yo soy escéptico respecto a esto, no soy negacionista, pero a mí me faltan datos, es decir, yo puedo levantar un testimonio y es verdad que bajo juramento, y hay que creerlo y hay que tener en cuenta esa importancia y lo que eso significa ante un congreso de un país, pero también tener en cuenta, porque leyendo algo más en profundidad se les preguntó a estos 3 militares si tenían pruebas o evidentes o documentación de lo que estaban afirmando. Entonces no vale dar testimonio de estas 3 cosas si no tienes documentos, y aquí entramos ya en la duda de si ellos pueden tener en su poder esos documentos, si no se los dejaban sacar en su día, si no eran aptos para tener ese tipo de evidencia. Es decir, por ejemplo, si uno de ellos ha afirmado que tiene quien sea restos biológicos hallados dentro de un ovni, es decir, ese militar ha hecho fotos o tiene algo, no lo puede demostrar, con lo cual aquí entramos en lo mismo de siempre, que si hay avistamiento, que si hay un fenómeno, y yo sigo pensando, sin ofender a nadie, que si no hay una explicación lógica o si no hay un encuentro que haya sido altamente probado, pues eso no existe. Y aquí podemos hacer novelas y películas y documentales y hacer foros de ufología, y podemos dedicarnos a hablar. Y sí, cada vez que hay un hecho inexplicable nos llama la atención, porque es algo misterioso y donde la razón humana no llega, y por eso nos atrae. La noticia es esa: 3 ex altos cargos de la milicia estadounidense bajo juramento declaran y dan testimonio de algo tan llamativo en la línea de avistamientos con ovnis, y no solamente eso, sino también con restos hallados, restos biológicos no humanos. Como te habrás dado cuenta, los episodios más escuchados son aquellos que se relacionan con el cielo y los fenómenos que se producen en él, coincidentes o no con el nuevo contenido sobre la web de reportes de avistamientos que te traigo hoy. Una cosa sí te digo:
Te prometo que mientras te hablo sobre las curiosidades de la web, yo mismo también voy descubriendo los episodios más escuchados de Gargantúa. Es decir, aunque parezca lo contrario, no elegí hablar de la web del Pentágono tras ver el top 5 de los más escuchados. Y ahora vayamos al oro con más escuchas, el más reproducido en las plataformas donde está presente Gargantúa. Es el episodio 80 sobre los viajes en el tiempo y la eterna duda de si nos han visitado ya desde el futuro. Espero que también lo disfrutes. Ahora que llega el verano y muchas personas tienen tiempo libre para viajar, es el momento propicio para hablar en este podcast de los traslados en el tiempo, de los supuestos viajeros que burlan las épocas históricas y reviven momentos cruciales de la humanidad. Porque debemos reconocerlo, la idea de que el hombre pueda o haya podido viajar en el tiempo es un concepto tan atractivo como descubrir nueva vida en otros planetas o contactar con una civilización desconocida en otro punto del universo. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte de las posibilidades que tiene el ser humano hoy día de viajar en el tiempo, de teorías que podrían hacerlo posible y también de supuestos viajes ya realizados en el tiempo. No voy a dar nada por sentado, ya que soy muy escéptico en este asunto y nos hallamos más cerca de la ficción que de la realidad. Pero eso sí, el asunto de los viajes en el tiempo ha vertido ríos de tinta desde hace décadas. Para comenzar, debemos observar la teoría de la relatividad de Albert Einstein, un físico alemán de sobra conocido y que no necesita presentaciones. Su teoría confirma que cuando se alcanza la velocidad de la luz puede producirse una dilatación del tiempo, es decir, que todo transcurre con más lentitud que la propia velocidad que usamos para trasladarnos. La teoría de la relatividad plantea que el tiempo es relativo y que depende de la perspectiva del observador. Si tenemos en cuenta que hay 4 dimensiones, anchura, altura, profundidad y tiempo, cuando utilizamos la velocidad de la luz, que es siempre la misma, para viajar, nuestra percepción del tiempo será diferente al de otra persona que no viaja a la misma velocidad que nosotros. En otras palabras, la realidad de las dimensiones se modificará para hacer posible un traslado en el tiempo, y esto se traduce en algo muy explícito. Quienes viajen a la velocidad de la luz, el tiempo viajará más lento para ellos y en comparación de otros que no lo hagan a esa velocidad. Otra teoría sobre los viajes temporales es la de Stephen Hawking, un físico británico que falleció hace 5 años. Su teoría sobre el tiempo, titulada La conjetura de protección de la cronología, sostiene que no existen leyes en la física que impidan el traslado temporal y que, por tanto, es posible viajar entre épocas históricas. A esto añade, y para mí es lo más interesante, 3 posibles formas de hacerlo. La primera es a través de un vehículo que viaje a la velocidad de la luz, como una lanzadera sobre vías similares a las de un ferrocarril. Esta opción me parece viable, pero aún no tenemos desarrollada la tecnología necesaria para hacerla realidad. La segunda forma es mediante los agujeros de gusano. Teóricamente, los agujeros de gusano son portales o entradas con canales o túneles hacia otro tiempo y espacio. Se cree que son puentes conectados de forma que la materia puede viajar a través de ellos en un breve espacio de tiempo. Esto facilita la idea de poder viajar en el tiempo una vez que accedamos a ellos. Otra cosa es qué hay en su interior y hacia dónde se viaja, es decir, ¿qué podríamos encontrarnos al otro lado?
Todos son conjeturas. La tercera y última forma que presenta Hawking para poder viajar en el tiempo es la de los agujeros negros. El científico británico planteó que la gravedad es tan grande a medida que nos acercamos a un agujero negro que el tiempo se ralentiza a su alrededor. Antes de dejar a Hawking, debo contaros una anécdota relacionada con el tema del episodio de hoy. Y es que organizó una fiesta para viajeros del tiempo el 28 de junio de 2009. Evidentemente, dio a conocer la fecha de la fiesta con posterioridad a la misma. Nadie asistió a la fiesta. Tuvo la esperanza de que alguien en el futuro recibiera la invitación y asistiera, pero no hubo éxito. Aunque existen otras teorías sobre los posibles viajes en el tiempo, todas se basan en las ya referidas de Einstein y Hawking. Si bien es cierto que las hipótesis confieren algo de optimismo, nos encontramos con un gran problema: las paradojas. Una paradoja temporal es una situación hipotética y crítica que se sucede tras influir en el pasado después de haber viajado desde el futuro. En otras palabras, y como ejemplo, si viajamos hasta el momento donde se conocieron nuestros padres y hacemos que tal encuentro no sea posible, ¿estaríamos vivos o con la posibilidad de realizar tal viaje temporal al pasado? Las paradojas temporales se aproximan más al misterio y a la ficción que a la propia realidad o veracidad de la ciencia. Es un obstáculo o situación peligrosa que se podría producir tras alterar los hechos del pasado. Muchos piensan en misiones positivas como evitar guerras o pandemias, pero los viajes en el tiempo servirían a gente maliciosa para su propio beneficio. Y las paradojas juegan un papel muy importante aquí. De ellas se tratan en películas, libros y documentales. El efecto mariposa es un tipo de paradoja donde la modificación de un pequeño detalle en el pasado puede multiplicarse hasta grandes dimensiones, causando una catástrofe en el futuro. Otro tipo de paradoja es la del abuelo, donde un supuesto nieto viaja al pasado para acabar con la vida de su abuelo justo antes de que tuviera a su padre. Y sin padre no hay nieto, y por tanto tampoco hay viajero. ¿Quién entonces viajó o puede viajar al pasado para matar al abuelo? Muchos autores comenzaron a responder a los problemas que planteaban las paradojas temporales a través de los multiversos, un concepto que cada vez es más conocido gracias al cine, pero que se inició a finales del siglo XIX por la psicología. La teoría de los multiversos facilita una línea temporal paralela y original que se diferencia de la primitiva y que no la afecta en absoluto. Lógicamente no ha sido demostrada, pero permitiría una realidad y otros universos con otras leyes y normas. Si te interesa el postulado del multiverso, te aconsejo que leas algo sobre la teoría de las cuerdas. Pero dejemos la ciencia a un lado y viajemos hacia el mundo del misterio y lo inexplicable. ¿Se han producido ya los viajes en el tiempo? ¿Hay viajeros del tiempo? ¿Se ha cambiado el devenir de los hechos mediante una intervención venida del futuro? Comencemos con las supuestas pruebas de esos viajeros. La primera nos lleva hasta mediados del siglo XX, pues existe una foto realizada en 1943 donde podemos observar a caminantes de una calle y a un hombre que sujeta un teléfono móvil. Pero no solo hay pruebas del uso de móviles en aquel año, sino también en imágenes que datan de 1928. Debemos recordar que los teléfonos móviles no se inventaron hasta principios de los años 70. Otra supuesta prueba es el incidente del castillo Petit Trianon en Versalles del año 1901. Este incidente recoge que dos mujeres experimentaron un viaje al pasado para conocer a María Antonieta dentro del castillo y publicaron lo ocurrido 10 años después en un libro titulado Una aventura. Pero si hay un libro o saga de libros que cuenten con detalle un viaje al pasado, supuestamente real,
debemos mencionar A caballo de Troya, del escritor español J.J. Benítez. Otro caso es el de Von Helton, un autodenominado vampiro que viajó en el tiempo para visitar varios países de Europa en diferentes épocas del siglo XIX y XX. Y así podríamos seguir hasta llenar horas con cientos de ejemplos, más o menos verosímiles, de pruebas donde supuestamente hay viajes en el tiempo. En mi opinión, los viajes temporales no se han dado porque en un futuro posible, donde el conocimiento humano llegue a construir o descubrir tecnología que lo permita, ha ocurrido algo tan grande que ha interrumpido la historia de la humanidad tal y como la conocemos. Es decir, algo va a pasar en el futuro, y así lo creo, con la especie humana para que se interrumpa la vida tal y como la conocemos y, por tanto, el avance y desarrollo del conocimiento humano y la tecnología progresiva que la acompaña. Llego a esta conclusión porque no hay evidencias tangibles de viajes en el tiempo ni en épocas pasadas ni en las contemporáneas con la revolución de la información y las comunicaciones. Podemos imaginar y fantasear con máquinas del tiempo o encontrar fotos antiguas, imágenes, cuadros de pinturas o esculturas que nos lleven a la idea de que nos visitan desde el futuro, pero no existe prueba científica que lo demuestre. Sé que mi postura no es nada optimista, pero pensadlo. Si un posible futuro dentro de 200, 500 o 1000 años nos permitiera idear una forma de viajar al pasado, ¿por qué no se ha producido ni tenemos evidencias ahora? La prueba de la fiesta de Stephen Hawking es un claro ejemplo de mi reflexión. Nadie fue a su fiesta, ni nadie ha venido a la nuestra hasta ahora. ¿Qué ha pasado en el futuro para que no hayamos podido idear la forma de regresar al pasado? Hasta aquí el episodio de hoy, tan especial como el propio número 100. Llegamos al primer número de 3 dígitos. Quiero agradecerte la confianza si has llegado hasta aquí y pedirte, si te ha gustado, que des un like al episodio y comentes si te parece oportuno. Hasta el próximo episodio, navegantes.